Hola, soy Cheryl Linet, artista de performance, directora escénica, directora de la compañía Bestia Lúbrica y de las obras Volver al lugar donde asesinaron a mi madre y Una serpiente enrollada en el árbol. Hola Cheryl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por el espacio para esta entrevista para el canal de YouTube de Somos Tramadé. Quisiera partir preguntándote quiénes integran la compañía Bestia Lúbrica y cuándo surge. La compañía surge durante la pandemia. eh, Ahí comenzamos a trabajar el proceso creativo de la obra Volver al lugar donde asesinaron a mi madre. ¿Ya? eh, con un grupo bien grande, eran 13 intérpretes, en un momento yo creo que eran más incluso, y luego fuimos como ya quedando 13. Eh, esta obra partió como desarrollándose online, pidiendo el ejercicio como no sé, como que puse como propuesta trabajar en relación a las vacantes de Eurípides. Y ahí fuimos como sacando lo que nos interesaba de la historia, los temas, además considerando que la mayoría de los integrantes de la compañía Bestia Lúbrica somos personas de las disidencias sexuales, entonces también esto prima mucho en los intereses del contenido y de los temas que nos interesaba sacar de la obra original y llevarlos a otro contexto. Entonces, bueno, ahí partimos. Esto sería el 2021, 2020. ¿Ya? Es que yo partí proponiendo hacer una obra de teatro, porque ya vengo muchos años dirigiendo performance y luego vino la pandemia, entonces tuvimos que desarrollar así el trabajo. Y claro, y ahí surgió la compañía Bestia Lúbrica. Y esto se desarrolló como un trabajo de laboratorio en el equipo. Sí, como yo iba poniendo ciertas premisas o pidiendo algunos ejercicios y luego me iban mandando los ejercicios y en relación a esto iba como direccionando hacia dónde continuar. De acuerdo. Y con respecto a esta obra, a una serpiente enrollada en el árbol, ¿cuál es a tu juicio la premisa dramática que está inserta que está sobre la base De esta de obra. esta obra? Sí. Acá también la idea era hacer una adaptación libre de Las Brujas de Salem. Y luego durante el proceso creativo, mientras iba como en paralelo el trabajo de sala y de laboratorio y de experimentación, por otro lado iba el trabajo de escritura. Entonces, al menos para mí, el referente principal era Brujería y Contracultura Gay, que es un libro que tuve todo el proceso de investigando, donde se habla de las disidencias sexuales como inicio de los ritos, eh, también como a quienes se acusa de brujería, que son personas de la disidencia sexual a lo largo de la historia, desde la Inquisición, o incluso va mucho más atrás, como decía, como lo del origen de los ritos y de la concepción del diablo. Eh, Como desde que llega la iglesia, no sé, como que ese libro para mí fue como muy estimulante para la exploración de Sala y claro, como el de las brujas de Salem, como era la idea inicial, solo quedaron, yo creo que lo que sacamos de ese texto es como la sugestión, la acusación, el castigo. Esos fueron los temas que nos empezaron a interesar del libro original y lo que trajimos para acá haciendo el cruce con el otro, con el otro referente que yo estaba utilizando aparte en la sala. Entonces, claro, ya no es como que se alejó bastante de la historia original. Ujú. Aquí ya aparecen tres historias, pero que tienen en común la acusación de brujería por ser personas de la disidencia sexual.
Y a tu juicio a nivel dramatúrgico, ¿dónde radica el cruce entre esta relectura de las brujas de Salem y el ensayo Brujería y Contracultura? O sea, en la Inquisición y en la acusación de bruja por intereses también personales, individuales y también como sociales. Eh, pero claro, ya luego se fue para otro lado el ejercicio y también con Carla en los diálogos para que ella fuera trabajando la dramaturgia en el de texto, porque también siento que, o sea, en la obra hay otro tipo de dramaturgia además del texto, que tiene que ver con las acciones, con la performance, Mm. con la dramaturgia corporal. Y, y bueno, para la dramaturgia del texto, eh, ya fueron estos temas que empezaron a primar en el cruce con el otro referente que te contaba, porque todas las personas aquí en esta obra, al menos que son acusadas, son personas de la disidencia sexual. Entonces, yo creo que, bueno, ya ahí nos alejamos bastante. Hay como dos personajes que llevan los nombres de dos personajes del texto original. Igual fue muy experimental todo el proceso, entonces fuimos como pasando por, de hecho, algunos textos que no quedaron. eh, no sé, fue como un proceso eh, como también yo quería inicialmente, como experimental, donde empieza a ser, además del texto dramatúrgico, como la estructura de la obra no se sostenga solo allí, sino que también se vaya escribiendo desde la acción. ¿Y cómo fue el trabajo en conjunto con Carla Zúñiga en el sentido de ella fue abordando también el texto en conjunto con la compañía o más bien eso eh, ustedes lo abordaron una vez que ella ya tenía el texto? No, fue en conjunto, fuimos teniendo diálogos entre las dos eh, durante el proceso. Se fue Ya, se escribiendo fue durante el escribiendo proceso. durante el Sí, proceso, ya, ya, sí. perfecto. ¿Y de qué manera la propuesta escénica que has trabajado con la compañía Bestia Lúbrica para esta obra rompe con la convención del teatro aristotélico? Em, ¿La compañía o la obra es La propuesta escénica. ¿Cómo la está, propuesta? de qué manera la propuesta escénica de lo que vamos a ver hoy Ujú. rompe con la convención del teatro aristotélico? Yo creo que en hartos aspectos, porque como te decía, también la obra es bien performática y no tiene como un solo clímax, sino que tres, porque son tres historias que van sucediendo intercaladas y no como cada historia seguida, sino que se van cruzando, cada una se desarrolla en tres escenas. Ya. Entonces van cruzándose estas tres escenas. Y ya no hay solo un clímax, sino que tres o tres finales, tres inicios. Y las tres historias están ligadas de Eh, alguna manera, ¿no? pero lo que las liga es Ya, entiendo. el tema central que es la acusación, el castigo, el bullying igual. y, y la bueno y la acusación o sea, la figura de la bruja, Mm. de quiénes son estas brujas, a quién se le acusa de bruja o de brujería y que es lo que te decía, por ser persona de la disidencia sexual. Yo creo que eso es como lo que las cruza, pero entre sí no hay una relación, aunque sí se repiten algunas cosas. eh, Hay elementos que se repiten y que tienen que ver, porque es como del mismo modo en que también se ha ido castigando a lo largo de la historia o en distintas épocas a las personas. ¿Y como cuáles son esos elementos que se repiten? Eh, Se repite, yo creo que como el escarmiento público, Ujú. la cancelación de alguna manera, la omisión, el castigo físico, la discriminación también.
son eso como... Y también quiénes son las personas que castigan, que también aparece en la iglesia. Eh, o la o la moral cristiana. Claro, Ujú. en términos de instituciones de poder que se ven Claro, reflejadas. claro. Y considerando tus trabajos anteriores, ¿qué consideras que consolidas en términos de investigación escénica con esta obra? No sé si consolido algo, es que las dos obras fueron muy experimental y bueno, y también para mí un experimento, porque principalmente mi práctica artística se ha desarrollado en el espacio público. Ujú. Entonces, en algún momento quise ya traerlo a la puesta en escena, a la sala, y ahí el ejercicio es totalmente diferente. Y en la primera obra la estructura se sostenía en el texto dramatúrgico principalmente y claro, quizás lo performático o en la dirección estaba como un poco ahí otra experimentación o aparecía algo, lo performático, pero ahora quise que ya empezar a desplazar un poquito más el texto dramatúrgico para que no sea solamente ese el que como la columna vertebral de la obra, sino que también construir narración o continuar el relato por medio de las acciones. Entonces creo que eso es lo que aparece más en esta obra, más presente que en la anterior, y es lo que me gustaría seguir investigando. Pero creo que esto igual es una investigación. Yo creo que de mi práctica artística, claro, la acción o la composición de imágenes, eso sí está presente en ambas obras. Ujú. Creo que eso podría ser algo que tiene que ver con mi sello artístico. ¿Y esas imágenes de qué se alimentan en términos de referentes puntualmente? Mm. Yo creo que de todo ese imaginario, bueno, y de, al menos en esta obra, de todo lo que fui investigando en relación a la brujería o a los rituales, lo dionisiaco, las vacantes, como que de alguna manera igual siempre vuelven a tener, eh, como igual es la vacante es un referente que siempre me atrajo mucho, entonces fue principalmente el de volver al lugar donde asesinaron a mi madre durante el proceso creativo y, y también acá en esta obra siento que vuelve a aparecer aquí eh, lo dionisiaco otra vez. Y cuéntame, en qué consiste el proyecto performático Yeguada Latinoamericana y en qué estado, en cuál estado se encuentra actualmente ese proyecto? Ese es un proyecto de performance eh, que, bueno, ahí justo partió el 2017 con una performance y luego continué, lo volví un proyecto con muchas participaciones ocasionales de otras y luego con el tiempo ya se fue consolidando un equipo de trabajo ya más estable. No solo desde las performers o les performers, sino que también el registro, como comencé a repetir el equipo. Eh, el proyecto principalmente es de acción, intervención en lugares como institucionales, religiosos, o en fechas conmemorativas para la patria, la iglesia, interpelación directa y claro, muy diferente a lo que estoy haciendo ahora, o sea, en este momento aquí. Pero eh, bueno, hasta el año pasado, es que ya no me acuerdo cuándo fue la última performance, Yeguada, pero ahora estábamos llevando otro proceso creativo, ya la investigación de Yeguada empezó a mutar y quise como investigar otras cosas
a desarrollar procesos diferentes también. Entonces, la última investigación de Yehuada es una obra que se llama De Centauras a Bestia Céfala y que no se ha expuesto, no se ha realizado en el espacio público todavía. Tuvimos unos problemas ahí con la persona que tenía que hacer los vestuarios Ya, y esta persona no escapó. Entonces no logramos tener aún esos vestuarios, pero esa investigación partió en Barcelona, en la Nau Ivanov, y ahí llevamos como paralelamente un proceso de escritura y de investigación corporal, donde ya no es la idea de la manada, sino que ahí es la idea de una pura bestia mutante con muchas colas. Fue mutando la ya. propuesta de la yeguada. ¿Y cómo han sido o cómo fueron esas experiencias de interpelación eh, a, a figuras de poder en el espacio público con estas performances? Bueno, y principalmente esa interpelación era a los pacos. Ujú. Entonces fueron varias experiencias distintas, algunas muy violentas también, y detenciones y todo. Eso, como igual, o sea, es que la yeguada también se activó en la revuelta, entonces también hubo ese contexto entre medio en que fue violento para quienes estábamos ahí accionando, Mm, para quienes colaboraron también con el proyecto de yeguada en ese contexto. Fueron hartos años de acción, como del 2017 al 2023, yo creo, que ya no me recuerdo la última acción, pero fue una experiencia de riesgo, de adrenalina, eh, de miedo a veces también, mm. pero también como de mucha fortaleza o valentía. Eh, y ahora, bueno, ya mutó la propuesta, aunque igual hay otras ideas como no aún de un cierre total como del trabajo del proyecto, pero ya no accionando del modo de antes. Es que el contexto sociopolítico también cambió. Cambió, claro. Ya no sé si todas las acciones que hice en algún momento hoy día me harían sentido, eh, pero por lo mismo también mutó la propuesta y la investigación y quise llevarla a una sala y seguir un proceso de escritura a la vez. Entonces en eso quedamos y bueno, y ahora también estoy trabajando con otra colaboradora del proyecto que también fue performer muchos años de la yeguada y de otras de mis performances, eh, en un archivo de la yeguada Ya, que va a quedar en el CENAC y en el CEDOC. un archivo fotográfico. Un archivo de las acciones a través de video y de fotografía. Ya. Para ahí como para, para quien quiera investigar o ir a buscar la información o conocer como todas las acciones que se fueron realizando todo ahí. ¿Y dónde va a estar disponible el archivo? En CEDOC y en el CENAC, el Ya, Centro Nacional de Arte Contemporáneo. ya. Entonces, bueno, en eso nos encontramos ahora con la yeguada y esta acción que no se pudo ejecutar aún por este problema del vestuario, cosas que pasan. Y esa obra que está inconclusa Mm. la realizarían también en el espacio público. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Mm. Ya, perfecto. ¿Y cuáles son tus principales referentes en el ámbito de la performance y la dirección escénica? Eh, Mira, siempre he trabajado más con referentes cinematográficos que de la misma performance o del teatro, aunque sí me interesa mucho el trabajo de muchas personas como del arte escénico y de la performance, eh, del teatro o de la arte escénica. Siempre me llamó mucho la atención el trabajo de Papayonao. Mm, Conocí el trabajo de un artista que se llama Joan Morey cuando estuve en Barcelona, que me atrajo bastante también, que es como muy, bueno,
trabaja mucho también a partir de Artaud. De hecho, hay textos de Artaud en algunas de sus piezas escénicas. Em, y ahí y está muy presente también lo performático, y eso me llamó la atención. Angélica Líder. Pero creo que para mí principalmente es el cine un gran referente, sobre todo como el proceso de esta obra, las películas de Darío Argento, o como estas películas medias como de terror, pero como de los 70. Ujú. Eh, no sé, creo que, bueno, en un momento David Lynch, que también fue como, desde que conocí sus películas, muy inspirador, y lo surrealista también, como que ahí me hacía hacer un cruce incluso con lo que a mí me gusta en las performances, que es esto de generar situaciones que nadie se espera, y composiciones de imágenes como en el espacio público que, no sé, que, que se compongan y se desarmen y que sean transitorias. Eh, no sé, como a ver en la performance la Regina Galindo, la Diamela Altit, o sea, desde su trabajo performático y principalmente literario, Mm. siempre fue también un gran referente desde que la empecé a leer, muchos años atrás, cuando empecé a hacer performance, que esto fue hace 10 años atrás, o mucho antes incluso de empezar a hacer performance, cuando estudiaba teatro, porque estudié teatro. De profesión soy actriz, pero no me dediqué nunca a ser actriz, sino que egresé, salí de la escuela y solo me dediqué a la performance ya, y luego ya a la dirección escénica. Y por último, para finalizar, cuéntame cuáles son los próximos proyectos de la compañía o tuyos en particular que tienes contemplados para este año próximamente. Em, o sea, tengo hartas performances que me gustaría hacer y que estoy buscando los modos como de lograrlo, buscando el financiamiento, y postulando a cosas, y bueno, como es todo el tiempo, postular y postular y buscar los recursos. eh, entonces tengo como hartas performances así en el tintero, y otras ideas como en que me encuentro en proceso también. Y en cuanto a lo teatral, bueno, esta obra está recién, todavía falta un montón para mí, como que sentir que acaba el proceso creativo, no es cuando ya se estrena, o es como que durante todas las funciones yo voy a veces modificando cosas, y cada temporada tiene sus detalles diferentes. Entonces siento que aquí estoy recién en esta, pero me voy a ir a estudiar a Barcelona, Ah, qué bien. un magíster en estudios teatrales. Entonces quiero ahí adquirir otra herramienta en la dirección también, o incluso de dramaturgia, y seguir investigando en relación a lo que ya empezó a aparecer aquí, que esto como de escribir a partir de la acción y la performance, la puesta en escena, que es otro reto hacerlo. Claro. Mm. Y a propósito de eso que dices, de la evolución que ha tenido la obra, eh, ¿cuál es a tu juicio la transformación que has visto en el proceso desde que, por ejemplo, estuvieron en la Estación Mapocho con algunas Ah. funciones, Centro Cultural Estación Mapocho, y lo que vamos a ver en esta temporada acá en Hay Camille Clay? cambios igual, Ya, o sea, un montón, porque el espacio de la Sala de las Artes tenía otras posibilidades, pero también habían otras dificultades en hacerlo ahí. No había técnica, entonces hubo que hacer resolver de otros modos la iluminación, el sonido, y espacialmente también. Bueno, creo que no había como una buena, no se podía apreciar bien la obra ya. desde todos los lugares. Y creo que hay cuestiones que experimentamos en sala que tuve que quitar, porque el espacio
no daba y ahora pude volver a incorporarlas. Em, Hay cambio de elenco también, entonces hay intérpretes que están ahora en esta temporada recién. Antes eran 7 intérpretes, ahora son 8. Entonces eh, hay hartos cambios en realidad. Pero para mí igual fue enriquecedor estar en ambos lados. Como en el otro tener que resolver otras cosas que acá también se tuvieron que trasladar y resolver de otro modo. Claro. Entonces se van encontrando nuevas cosas, no sé. Interesante igual como cambiar de un espacio no convencional a un espacio, una sala de teatro, donde prima también la La frontalidad, frontalidad. claro. Entonces eso igual es distinto. Sí, tiene otras características. Sí, Bueno, Chile, te agradezco mucho el espacio y el tiempo para esta entrevista y te deseo mucha mierda, mierda, ¿no? En ya. la función de esta nueva Gracias. temporada. Muchas gracias.